Son tiempos complejos. En América Latina recaen los ojos de toda la humanidad. Hemos tenido por nuestro trabajo la posibilidad de encontrarnos con otros compañeros de otros movimientos de izquierda, de Europa, del África, del Asia. Y miran, como ustedes saben, con una enorme admiración, con una gran expectativa, estos caminos tan interesantes que estamos haciendo los latinoamericanos. A veces, que en el camino, con algunas complicaciones, perdemos de vista las dimensiones de la transformación progresista de este continente que para nuestros ojos, desde la década del 60, es un continente en revolución. A nosotros se nos ocurre desde la época de Arimendi, de Macera, de Vivian Trías, de Díaz, del bebé Sendik, que es una reverenda estupidez pensar en poner rótulos y apropiarse de la historia revolucionaria de un continente en revolución. Parece muy pequeño. Los argentinos, los chilenos, los uruguayos, los venezolanos, los cubanos, cada uno con sus caminos, pero con un proyecto claro. En Uruguay estamos viviendo instancias intensas de transformación. Por segunda vez el pueblo uruguayo decidió que sus gobernantes deberían ser la izquierda, una izquierda histórica, compleja, en el sentido de que a partir de un programa y de una organización policlasista, multipartidaria, decidió un rumbo. A veces las circunstancias hacen que nos perdamos en discusiones necesarias, que hay que darlas. Claro, hay que saberlas dar también. Y que a veces pueden hacer que en una confusión momentánea perdamos ese rumbo. Algunos compañeros, y eso lo aprendimos los compañeros socialistas, nos decían, ya en los tiempos de fundación, que para saber a dónde se está, hay que saber de dónde se viene. Y por eso gustaba decir a un compañero entrañable, socialista, que los militantes, los combatientes, los revolucionarios no mueren, se siembran. Porque su ejemplo florece de los que siguen caminando y que hacen florecer su proyecto. Los comunistas de Uruguay no somos seres extra uruguayos. Compartimos con el resto de la izquierda proyectos comunes, con nuestro estilo, con nuestros macaneos y con nuestros aciertos. Pero que la medida que un sector de la izquierda acierta es el acierto de todos. Claro, a veces nos cuesta horrible pensar que nuestros errores también pueden ser los errores de todos. Hemos ido aprendiendo en momentos duros, como los que conmemoramos, que los fracasos también son patrimonio de toda la izquierda. La memoria es una construcción que vale la pena si es honesta y si es en la perspectiva de saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nuestros pueblos latinoamericanos están conmemorando los 200 años del inicio de la Revolución de Independencia. Los partidos comunistas están conmemorando más o menos 80, 90 años de existencia. Los partidos socialistas son más. Los primeros círculos obreros marxistas se formaron en Argentina, en Uruguay, en Chile, muchas veces por compañeros que por el exilio o por la solidaridad militaron en las distintas fronteras, porque en la perspectiva de la revolución no hay fronteras, sino que hay objetivos. Y de ellos intentamos aprender
hemos visto la forma en que los compañeros también aquí, acompañados por los argentinos, chilenos, peruanos, bolivianos, paraguayos, conmemoraron ese estupendo 40 aniversario de la fundación de nuestro querido Frente Amplio. La identidad de un movimiento depende mucho de la construcción de la memoria, depende de saber bien claro cuáles son esas vertientes que se fueron entretejiendo, entrecruzando y cómo aprendimos de los otros, en debate, pero juntos, en movilización. Y bueno, parece muy interesante también entender que las luchas que hemos dado, desde donde entendimos que había que militar, cada uno desde su perspectiva filosófica, y con esto recordamos a compañeros como Juan Pablo Terra, fundador, cristiano, de izquierda, revolucionario, que se enmarcaba en la lucha de todos aquellos cristianos que se banderaron con la transformación revolucionaria de la teología de la liberación, y fundó el Frente Amplio. La derecha apostó que entre cristianos y marxistas y Tupamaros no era posible la unión. Y fuimos a la primera elección bajo el lema de Partido Demócrata Cristiano y seguimos siendo orgullosos de ello. Claro, entendimos también que después de todo lo que había pasado, los militares no tenían lugar junto a los intelectuales y a los obreros. Y el Frente Amplio fue encabezado por decenas de compañeros militares que pasaron por las peores circunstancias. Y uno de ellos, el querido compañero Liber Seneñi, tuvo la valentía, la dignidad y el ejemplo, hasta sus últimos días, de encabezar política y moralmente una fuerza destinada a transformar de raíz al Uruguay. La derecha apostó a la desunión, no tenían otra, es lógico. Y cada vez que salimos fortalecidos fue cuando logramos desarticular las operaciones divisionistas, y eso no fue fácil. En la década del 60, también en Uruguay, al igual que en otros procesos, otros compañeros revolucionarios exploraron otras formas de lucha. En Uruguay, al mismo tiempo que se daba la unión de la Central de Trabajadores, compañeros revolucionarios intentaron un proceso armado. Y no solo el MLN Tupamaros, sino otros compañeros de otras fuerzas que también lo intentaron. Por supuesto, la derecha apostó que esa experiencia, una vez derrotada militarmente, desaparecía como un castigo a toda esperanza. Inclusive nos costó bastante convencer a sectores conservadores de la población de que los compañeros, después de esa experiencia, debían ingresar al Frente Amplio. Y ustedes recordarán, sobre todo los veteranos, lo discutido que eso fue. Y tuvimos clarito que si hay un Frente Amplio dispuesto a transformar la realidad, debe ser con todos, sin exclusiones. Rodney Arismendi señalaba que el proyecto de la revolución es demasiado grande como para ser patrimonio de pocos, y que la unidad no suma, sino que multiplica. Y creemos que tenía razón. La destrucción del movimiento obrero, la destrucción del Frente Amplio, la eliminación de la experiencia armada de esos compañeros revolucionarios, fue la apuesta de la derecha. Y no se piensen que no está en el horizonte de la derecha la destrucción de toda experiencia revolucionaria. Y eso es lo primero que tenemos que tener claro. La memoria, el enemigo, el imperialismo, las rocas oligárquicas saben muy bien lo que pierden cuando un pueblo organizado se arma de un programa y marcha hacia el futuro socialista. Lo tienen claro. También tienen claro que si es necesario deben apelar al fascismo y al terrorismo de Estado, que el Uruguay en su conjunto sufrió.
Nosotros, al igual que otros compañeros, no andamos haciendo la cuenta el bolichero a ver de cuánta sangre generosa derramó tal o cual sector de la revolución. Es sangre honesta y generosa de aquellos que hicieron lo que consideraron que había que hacer y no se pusieron a hacer cálculos menores. Y es un problema cuando gente con poca memoria pretende hacer rédito de esas cosas. Los problemas de la memoria nos tienen atareados, sobre todo en estos tiempos. No solo acá, sino en otros lugares. En todo el mundo sigue siendo un problema. Por ejemplo, a nosotros nos pareció magnífica la decisión de ciertos tribunales judiciales que recuerdan el genocidio armenio. Y aquí, en Buenos Aires, jueces que la tienen muy clara reclaman el genocidio armenio como un elemento para la reflexión del conjunto de la humanidad y de la condena a aquellos sectores reaccionarios de la OTAN y especialmente de Turquía que no admiten ese genocidio. El pueblo judío también ha hecho un enorme esfuerzo para construir su memoria. O sea, todavía amigos de España siguen haciendo estudios acerca de dónde fueron enterrados en fosas comunes los republicanos que lucharon en la guerra civil y muchos de los presos políticos españoles que fueron eliminados durante el franquismo, que fueron más aún que en la guerra civil, y se siguen encontrando en minas, y cuando se abren nuevos caminos, fosas comunes de esos compañeros. Hola amiga oscuridad, he venido a conversar, porque anoche tuve una visión